Un centenar de metros apenas separan a China continental de Hong Kong. De un lado y del otro hay rejas. Familias y amigos se dan cita aquí para verse durante unos instantes. Algunos no han vuelto a verse desde hace años, desde el inicio de la pandemia y el cierre de las fronteras. Este habitante de Hong Kong no sabe cuándo podrá reunirse con su esposa y su hijo del otro lado. Él trabaja en Shenzhen, del lado chino, pero su familia vive en Hong Kong. Antes de la pandemia podía atravesar la frontera todas las semanas. Actualmente está bloqueado aquí. Hacemos videollamadas, pero eso no es nada comparado con el hecho de verlos en persona. Hace mucho que estoy lejos de mi familia, me hacen falta. Para ingresar a China son necesarias 3 semanas de cuarentena, por unos 1.000 euros a cargo del viajero. Imposible para este cuadragenario hacer esas idas y venidas. Un suplicio necesario, según él. Hay que hacerlo. Es por el mundo entero, por nosotros y por el país. Estoy de acuerdo con estas medidas. Solo hay que sacrificarnos un poco. China hace muchos sacrificios en nombre de su política cero COVID. Aquí no se concibe convivir con el virus y funciona. Oficialmente, el país cuenta con menos de 6.000 muertos desde el principio de la pandemia. En cuanto hay un caso positivo, las autoridades hacen pruebas, confinan y le hacen seguimiento a la más mínima amenaza. En la ciudad de Chengdu, los casos contactos son ubicados gracias a sus teléfonos, mediante la supervisión de los datos de ubicación. Basta con estar durante 10 minutos a menos de 800 metros de una persona positiva para ser enviado a cuarentena. En noviembre, debido a una decena de casos de COVID, 82.000 personas se volvieron sospechosas. Pruebas masivas y cuarentenas obligatorias, medidas aprobadas por los habitantes. Estas medidas eran indispensables porque todas las vidas son valiosas y deben ser protegidas. Fue complicado, mi barrio estaba bloqueado, pero no hay opción. A mí me parece que era garantizar la seguridad de todos e impedir que el virus se disperse. Fue eficaz. Esta eficacia implacable tiene un precio, la parálisis, tal como en Xi'an, en el norte del país. Por 200 casos, al 23 de diciembre, 13 millones de habitantes están confinados hasta nueva orden. La ciudad entera fue desinfectada. Salvo para ir a hacerse una prueba, está prohibido poner un pie afuera, incluso para hacer compras de alimentos. En las redes sociales, algunos habitantes piden ayuda. La lucha contra el COVID-19 es una prioridad absoluta, incluso con métodos extremos como la humillación pública. Estos 4 hombres son acusados de haber ayudado a extranjeros a cruzar la frontera entre Vietnam y China. La policía local hace desfilar sus fotos con sus nombres como ejemplo. Este paredón de la vergüenza ha sido criticado por algunos medios oficiales e internautas. Las críticas contra la política de cero COVID son raras, incluso si estas medidas draconianas podrían hacer perder hasta un punto de crecimiento anual a China. Excepción notable, esta entrevista a un eminente virólogo chino en la televisión de Hong Kong. No deberíamos hacer pruebas a gran escala sistemáticamente. Si el gobierno persiste con la política cero COVID debido a algunos casos, creo que la economía de nuestro país sufrirá. Ello sin contar con la aparición de Omicron. Para las autoridades chinas, la extrema contagiosidad de la nueva variante les da la razón. Algunos países reaccionaron en cuanto algunos casos de Omicron aparecieron tomando medidas administrativas muy estrictas con base en nuestra experiencia a lo largo de los 2 últimos años. El método chino es el correcto. Y podría ser endurecido frente a Omicron, un desafío para las empresas extranjeras instaladas en China, a las que le cuesta contratar en el extranjero. Las visas son concedidas a cuentagotas y cada vez más expatriados abandonan el país cortado del mundo. Tan solo en Shanghái, cientos de ejecutivos esperan sus visas desde hace meses. Pero ciertas compañías aprovechan para concentrarse en el mercado interno, tal como esta agencia de comunicaciones francesa. Desde el inicio de la crisis sanitaria en febrero del 2020, tuvimos un crecimiento de nuestra actividad en China continental de unos 30 o 40. También tuvimos que hacer crecer la masa salarial.
Desde hace 2 años, todos los nuevos empleados son chinos. Una ventaja, según su director. El hecho de tener más empleados locales nos aporta más conocimiento, más comprensión y más saber hacer sobre el mercado local y la cultura local. Las fronteras podrían permanecer cerradas durante mucho tiempo. Según las estimaciones más optimistas, China no debería reabrir antes de 1 año.